Ah, pues bienvenida al nivel perrito de la escritura, que es un curso que diseñé a partir de, pues, lo que me di cuenta que ya es prácticamente una vida en la literatura, ¿no? Y que, pues, parece ser que no, pues, no lo había pensado nunca así de esa manera, como yo, más bien, terminó siendo de una forma distinta a la que yo habría pensado, ¿no? Porque eh, pues cuando era niño, pues lo único que realmente disfrutaba era escuchar música en el radio de mi madre y leer los pocos libros que había que llegaban a alcanzar a llegar a esa oficinita en la que ella trabajaba, que era una pequeña oficina para el gobierno. Entonces, lo que yo disfrutaba más era escuchar música y leer dos, tres cositas. Fueron realmente pocas, porque no teníamos mucho dinero. Entonces, para lo que nos alcanzaba para estos libros de 30 pesos que vendían en el metro, y dije, ok. Pero mucho tiempo no, alguna vez se le acababa la pila a mi Walkman, entonces había que leer, y entonces así me la campechinaba. Y pues ya al entrar a la preparatoria supe que eso se le llamaba poesía, literatura, y que incluso había gente que se dedicaba a ello. Entonces dije, claro, el siguiente paso entonces para lograr eso es, pues estudiar una carrera universitaria. Lo único que encontré más cercano a ello fue lengua y literaturas hispánicas, en un lugar en el que aprendí un montón de cosas, entre tantas otras en las que universitariamente es imposible aprender a escribir. Conoces muchas cosas muy interesantes, muy particulares, y desde ahí, pues fue una cosa que me ha ayudado un montón, pero pues que no, eh, ahí no se forman escritores. Por eso me enteraría mucho tiempo después, aunque me insistieron mucho los profesores, porque de pura casualidad terminé haciendo copywriting para una disquera. Entonces, pues en todo este tiempo yo escribía mis cositas y pues muy bien, muy divertido, pero nunca consideré realmente, y sobre todo cuando empecé a ver que, pues, de nuevo, gracias a la universidad empecé a ver que para publicar había que tener ciertos amigos, como que si quieres escribir sobre un tema, o si quieres ser escritor necesitas tener un bagaje cultural, un capital cultural. eh, no, de repente me llené con estas trabas, ¿no? Y algo que me pareció tan, pues natural como escribir unos pequeños poemilletas o cositas que se me ocurrían, pues de repente me encuentro con que hay todo un circuito y una manera de operar muy particular, ¿no? Entonces, no me doy cuenta que sigo escribiendo y de hecho lo termino haciendo a un lado hasta que me reencuentro con Irene, que es la vecina bonita, y que me dice, oye, pues, sabes de dos, tres cositas, ¿no? Eh, sabes escribir, ¿no? Te gusta y te emociona y te dedicas a ello, haces copywriting, vives de la escritura. O sea, pensando yo que me había alejado totalmente, me dice ella, pues date cuenta, estás viviendo de la escritura, ¿no? Lo que tanto habías soñado, ¿no? No es la escritura creativa que tú piensas, pero además estás haciendo esto, ¿no? Entonces, es de ahí que empieza a desarrollarse esto que llamamos el nivel perrito, que es justamente ese nivel en el que funciona lo mínimo, ¿no? Lo mínimo deseable como para que algo funcione. Y eso sucedió. Me dijo, a ver, ¿qué necesitas para publicar? Y dije, bueno, pues necesito textos, ¿no? Me dijo, pues tienes un montón de poemas. Dije, ok. Y me dijo, ¿qué más, no? Bueno, pues a eso, después de juntarlos, tengo que darle orden. Pones orden. Si es lo mínimo que tienes que hacer, búscate lo más simple. Entonces le inventé ahí unas secciones, le inventé toda una historia del libro y lo publiqué y salió. Lo Wow. autopubliqué, lo autopubliqué. Ah, qué bien. Le hice una ¿En editor, qué hizo? está en Medium, por ahí en internet, puedes buscarlo como pequeña obra completa. Es de libre acceso, ¿Cómo? justo eso, pequeña obra completa. Ok.
Fausto Vela, y ahí debe aparecer en Medium o algo, o debe empezar a aparecer. Y justo eso, o sea, había aprendido en la universidad que pues, para llamar la atención de ciertos señores, había que hablar de cierta manera, ¿no? Tenías que inventarle cuentos y todo. Entonces, fue la primera lección del nivel perrito, ¿no? Hacer lo mínimo para que sucediera. Y después de eso, el nivel perrito lo que implica es justamente eso, ¿no? También poder mantenerlo a largo plazo. Me dijo, ¿cómo? A ver, me decía ella, estos señores que tú lees y que insisten mucho en que, bueno, hay que despreciar el dinero porque es una cosa impura, porque el arte tiene que vivir por sí mismo. Me decía Irene, pues tienen a alguien que les ayude a limpiar la casa. No se Claro, tienen que preocupar por la comida. Ese no es ningún nivel perrito, ¿no? exacto. Ahí ya hay una comodidad y hay una superposición y tú tienes que cuidar y procurar tu trabajo, ¿no? Y pues desde ahí fue que en ese sentido pude darle también cabida a esto, ¿no? Que ha sido, pues, este 2021, bueno, el 22, pues, Dos. ya salió el segundo libro y el próximo año esperemos que vaya a salir ya el tercero Mm. y que lo estoy formalizando a partir de el diseño de una editorial de fanzines, ¿no? Que publicó, digamos, en ese sentido, eh, el primer libro y que ahora pues va a continuar y que la idea es que crezca, ¿no? Pero, ¿Qué bueno, editorial digamos, es? se llama Dorado Remolino y apuesta por el copyleft, que es justo el libre acceso de los textos y todo esto, eh, en el sentido en el que se privilegia que se imprima y que haya menos y los menos intermediarios posibles. Entonces, muy pequeña, apenas estamos empezando, pero pues ¿Ese es tu eh, editorial? sí, sí, sí. Ay, qué padre. Entonces, justo el curso es respondiendo a toda esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que alguien como yo, que no tuvo unos padres que conversaran mucho, que pues ni siquiera vivieron juntos, ¿no? Pero tampoco tenía una familia que platicara mucho y que tampoco tenía muchos libros, sigue escribiendo. Y de dónde viene como esa motivación, ¿no? Y me pareció justo una cosa muy importante también compartirlo, ¿no? Hay que hablar más de el nivel perrito de la escritura. ¿Qué es lo que hace que la gente se enganche con esto, ¿no? Con un libro y que nosotros podamos también estar aquí dentro de este espacio tan lindo que es, pues, un código, porque eso es la escritura, ¿no? Y habría que partir desde ahí, que es la escritura, pues es un código, ¿no? Usualmente, usualmente es un lenguaje humano, pero también puede ser un código visual, ¿no? Puede Ujú. contener, o sea, pensamos muchas veces la literatura nada más como esto, ¿no? Como los versos y esas cosas, pero pues también hay otro tipo de literatura muy bella y compleja, como son los recetarios, ¿no? Eh, en los recetarios en el siglo XIX, eh, estudia esta Sarah Geller, historiadora de la comida, pues bueno, que ahí empiezan a aparecer las primeras nociones de nación como una cosa identitaria y única e irrepetible además, ¿no? ¿Con los Justo recetarios? en los recetarios es donde primero empieza a aparecer la Oh. cuestión de nación antes de la independencia, pues, ¿no? Entonces, eh, ahí también pensar la literatura, ¿no? Como más allá pues nada más de las palabras acá, y que, pues, el, el, es una gran belleza, ¿no? Porque nosotros también codificamos
nuestras emociones, nuestras experiencias. De repente nos damos cuenta también que nosotros no somos, dice Freud, ¿no? Pues no somos la cosa consciente que pensamos. Decía Darwin, no somos tampoco un producto de la nada. No somos ni siquiera el centro del mundo, ¿no? Decía también Colón. Y Sarames dice, bueno, tampoco somos nuestras emociones. Entonces, ¿qué somos, no? No somos lo que podemos codificar y acompañamos a codificar a otros. Y que en ese sentido, pues la lectura y la escritura, volviendo al tema que es la escritura, pues es también una forma de vincularnos con el mundo, ¿no? Una manera diferente en la que no podemos eh, hacer en el día a día, ¿no? Un libro jamás va a sustituir una conversación, por más bueno que esté, Claro. ¿no? Siempre va a ser más importante el lector que incluso el propio texto, ¿no? Ujú. Lo importante es lo que se conversa. Eh, no sé si todo esto va dando algún No, sentido. sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, ya pasamos. Que la escritura, ¿no? Pues finalmente es eso, es un nivel diferente en el cual relacionarnos con las personas. Más allá de cualquier género literario, yo diría que eso es la escritura, ¿no? Una forma de relacionarnos. Eh, Mm. y en ese sentido también, eh, aquí está un libro impreso, ¿no? Y hay un código, hay secciones, ¿no? Creo que desde Ujú. ahí también parte esta idea, poder ¿Es un multiplicarla, minifanzine? pues sí, podemos llamarle Ujú. así. Eh, pero la hacemos en el día a día también, ¿no? ¿Cómo hacemos la escritura en nuestro Ya día a con día? los recaditos. Pues haciendo post-it. Esa es una forma de relacionarnos también con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué son las notas? Pues son un tiro hacia el infinito. Porque no sabemos si después vamos a saber qué significa lo que escribimos, que nos teníamos que acordar. No sé si te Sí, ha también pasado que... estoy. Ajá. No, no, te escucho. No, no, que no sé si te ha pasado, pero uno nota de repente las contraseñas de algunos lugares y se te olvida poner Ay, el todo. nombre por seguridad y dices, puta madre, ¿para qué? ¿Contraseña de qué es? ¿Esto qué abre? Exacto, totalmente. No, y Esa es lo la que escritura, ¿no? pensaba Ajá. también con las notas es que son también conversaciones con nosotros mismos. Mm, Es totalmente. con escucharte a ti en otro momento, ¿no? Alguna anotación que hiciste. Eh, Y pues nada, sí es interesante cómo es tu concepción de la escritura va más allá del libro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Mira, aquí te cuenta. Pues es que, por ejemplo, la prosa está presente en nuestro día a día, ¿no? Dice Juan José Sáenz, es prosa, instrumento de Estado, así lo define, ¿no? Me parece una Ujú. definición muy bella, que dice, no nos confundamos, ¿no? Ningún político va a hablar en verso, quiere que su mensaje esté directo, ¿no? Sea directo, que sea entendible y que sea además transmisible. O sea, que esté tan bien hilado que el lector no se dé cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso nunca Ujú. van a Claro. hablar en verso, desde ahí, más allá de si está cortado en, digamos, así, cortado literalmente o no, no por eso no pueden escribir en verso, ¿no? Y eh, no sé si, bueno, y en ese sentido, pues también hay un texto, en, hacemos poesía, ¿no? La gente habla en octosílabos de repente, te das cuenta. Hoy alguien se acordaba a José Alfredo, ¿no? Eh, la vida no vale nada. Es un octosílabo y suena muy bonito, ¿no? Y te acuerdas, y ya te cuenta una historia además. Pero así habla la inmensa mayoría de personas que hablan español en ocho sílabas, porque es el golpe
eh, di- di- digamos, la naturaleza del lenguaje, ¿no? Lo pide. Eh, Usualmente estructuramos así nuestras respiraciones. En el francés creo que son cada 14 sílabas, una cosa así. Pero nosotros, y por eso le salen muy bien los alejandrinos, ¿no? Pero a nosotros Mm, nos salen muy bien las frases de 8 sílabas, ¿no? En un lugar de la Mancha. Ese es un octosílabo, por ejemplo. El Quijote empieza con un verso de un lugar de la Mancha. mm. Pero es una forma también de contar una historia popular. Y la gente seguramente sí decía así, en un lugar de la Mancha. Hace mucho tiempo, bueno, en realidad no hace mucho tiempo, ¿no? Ahí como una cosita. Pero esas son fórmulas en las que la gente se cuenta cosas, ¿no? Allá en el rancho donde vivía, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, de repente, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de escritura hoy, no? Hay una serie de cosas que nos dicen, no, no sé si te gustaría como compartir desde ahí, como a qué te has enfrentado cuando quieres escribir o has desarrollado como escritora. Eh, no, bueno, no, yo tenía necesidad de escribir y todavía tengo, pero eh, ¿a qué me he enfrentado? Pues a que hay un, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esto? Como un canon. Hay Mm, un canon, ¿no? Hay ciertas como expectativas o no sé cómo decirlo, como condiciones, ¿no? Para que entres en ese, pues en el círculo de ujú, literario. Este, ¿Qué más? Mm, pues igual los problemas para publicar, ¿no? Que mm, no es tan sencillo, no es tan no, sencillo. Necesitas, sí, pues no es tan fácil como abrirte mundo, ajá, el mundo. Ajá. Y, ujú, ajá, perdón. Sí, justo que, por ejemplo, o sea, escritura lo estamos pensando como literatura también, ¿no? O sea, como, sí, justo que se piensa que, pues que la literatura es de unos cuantos, o que es para unos cuantos, o que hay una forma de escribirla, o que hay una forma, o sea, como que se tiene se le tiene en un pedestal y mm, no es nada democrática, nada de la gente, me explico, o sea, está, no sé, es complejo que la literatura llegue a más gente y mm, que, no sé, que se lea lo que otros escriben, ¿no? Normalmente mm, lees lo que alguien, si ganó una beca o si publicó en no sé dónde, pero alguien que pues está empezando o cosas así, pues no sé si se le tiene tanta fe. Eso es lo que yo he visto. sí. Y muchas veces hasta diría, no hay pues, u- una manera fácil de saber si eso nos va a gustar o no, ¿no? Porque hay un precio inaccesible muchas veces, ¿no? 400 pesos una novedad literaria. Si es, o sea, Sí, pues sí. si es a considerar dentro de tu presupuesto, salvo que tú seas el dueño de esos editoriales, ¿verdad? Ujú. Sí lo tienes que considerar bastante. Y, y desde ahí, incluso pues parece cerrársenos el mundo, como desde esta perspectiva de qué es, ¿no? O sea, qué voy a poder leer, ¿no? Siempre hablan de lectores en términos de cuántos libros se leen. Pues, güey, pero leí 1000 correos y leí correos muy, muy bonitos. Y bien leídos. Eh, exacto, o no sé, alguien me contó un cuento, un chisme de una manera tan divertida que eso me revolucionó, ¿no? El chisme que además Ulises Carreón lo investigaba desde el fenómeno literario, ¿no? Es que hay fuentes. Un chisme no es si no tiene fuentes.
¿Quién te lo dijo? Ah, qué ¿No? loco. Sí. Entonces, desde ahí hay una forma de relacionarnos. Eh, vamos a, como probablemente, bueno, no probablemente, como Wisława Szymborska siempre sabe decir mejor las cosas que cualquier ser humano, vamos a leer este pequeño texto que es una propuesta para ir un poco más allá, ¿no? Saber a qué nos enfrentamos y cómo el nivel perrito es eso, saber a qué nos enfrentamos, a partir de ello desarrollar una escritura libre y que, pues eso, podamos integrarla dentro de nuestro día a día. Eh, Qué bello. te- a ver, lo voy a proyectar por cualquier cosa, pero igual ahí estaba el código. ¿Te Ok. late que leamos un párrafo y un párrafo? Sí. Perfecto. Empiezo. Solo como breve contexto, este es el discurso que dio cuando recibe el Premio Nobel de Literatura y que, pues bueno, en ella está inspirada justo esta primera sesión porque es un personaje bellísimo. Ella se vuelve, digamos, mediana, famosa mundialmente y al final de su vida, cuando justamente recibe este Premio Nobel, ¿no? Literalmente le iba bien, tenía sus amiguitos, hizo sus revistas, pero a ella lo que más le interesaba, por ejemplo, era hacer collage. O Mm, sea, dedicaba unos, había unos meses del año en los que se encerraba y preparaba todo para que entonces en diciembre a todos sus amigos les llegaran collage. mm, Y eso es lo que a mí me vibra. O sea, la mm, literatura la hago pues porque ya me fregué. Pero lo que me vibra es hacer collage para mis amigos, porque eso es más bonito, ¿no? Eh, no sé si lo decía textualmente, pero digamos que así es. Y bueno, entonces siempre publicó poesía y finalmente cuando le entregan el premio Nobel, todo el mundo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde? O sea, ¿cómo tenemos a una escritora así de cabrona? Y no le habíamos puesto atención, bueno, pues claro, porque son vatos seguramente. mm. Eh, pero bueno, es una escritora bellísima que además, eso, o sea, hay muchos muy buenos poemas de ella. Entonces vamos a leer un poco qué dice. Se dice que en un discurso lo más difícil es siempre la primera frase. Pues ya la dije, pero presiento que las que siguen van a ser igualmente difíciles. La tercera, la sexta, la décima, hasta la última, ya que debo hablar sobre poesía. Muy raras veces me he expresado acerca de este tema, casi nunca y siempre con la convicción de que no lo hago muy bien. Por eso mi discurso no va a ser demasiado largo. Toda imperfección resulta más fácil de aguantar si se sirve en pequeñas dosis. Mm. El poeta contemporáneo es escéptico y desconfía incluso, o más bien principalmente, de sí mismo. Con desgano confiesa públicamente que es poeta, como si se tratara de algo vergonzoso. En estos tiempos bulliciosos es más fácil que admitamos los vicios propios con tal de causar efectos fuertes, mucho más difícil reconocer las virtudes, ya que están escondidas más profundamente, y hasta uno mismo no cree tanto en ellas. En las encuestas o en los encuentros con amigos ocasionales, cuando el poeta se ve forzado a definir su profesión, acude al término genérico escritor o al de alguna otra profesión que adicionalmente ejerza. El empleado público o los eventuales compañeros de viaje reciben con cierta perplejidad e inquietud la noticia de que están tratando con un poeta. Sospecho que los filósofos también producen semejante inquietud. No obstante, ellos se encuentran en mejor situación, ya que generalmente pueden adornar su profesión con algún grado académico. Profesor de filosofía ya suena mucho más serio. No existen profesores de poesía, lo que haría suponer que esta actividad requiere de Mm, estudios especializados, exámenes presentados en fechas precisas, disertaciones teóricas rematadas con bibliografías y notas y, finalmente, los diplomas recibidos con solemnidad. Todo esto, a su vez, significaría que para graduarse de poeta no bastarían las hojas de papel, aun cuando estuvieran llenas de excelentes versos, sino que se necesitaría
sobre todo con sello y firma. Recordemos que justamente esa fue la razón por la que condenaron al destierro a Joseph Brodsky, orgullo de la poesía rusa, quien más tarde fue galardonado con el premio Nobel. A Brodsky se le clasificó como parásito por no contar con un certificado oficial que le permitiera ser poeta. Hace un par de años tuve el honor y la alegría de conocerlo en persona. Me di cuenta de que solamente él, entre todos los poetas que he conocido, le gustaba llamarse a sí mismo poeta. Pronunciaba esta palabra sin conflictos internos y hasta con cierta desafiante desenvoltura. Pienso que se debía al recuerdo de las violentas humillaciones que sufrí en su juventud. En países más dichosos, donde la dignidad humana no es transgredida tan fácilmente, los poetas obviamente quieren ser publicados, leídos y entendidos, pero ya no hacen nada o casi nada en su vida cotidiana para destacar entre la gente. Sin embargo, hace poco, en las primeras décadas de nuestro siglo, a los poetas les gustaba escandalizar con su ropa extravagante y con su comportamiento de espectáculos para el público, ya que siempre tenía que llegar el momento en el que el poeta cerraba la puerta, se quitaba toda esa parafernalia, capas y oropeles, y se detenía en el silencio, en espera de sí mismo frente a una hoja de papel en blanco. En el fondo, es lo único que importa. Hay algo que resulta muy característico. Continuamente se filman películas biográficas sobre grandes científicos y artistas. La tarea de los directores más ambiciosos es mostrar en forma verosímil el proceso creativo que condujo a importantes descubrimientos científicos o a la creación de grandes obras de arte. Se puede, con aceptables resultados, mostrar el trabajo de algunos científicos. Laboratorios, instrumentos diversos y aparatos puestos en marcha logran por un momento mantener la atención de los espectadores. Además, resultan muy dramáticas las escenas de suspenso, cuando un experimento repetido miles de veces logró dar finalmente merced a una mínima modificación, con el resultado tan esperado. Espectaculares pueden ser las películas sobre pintores, ya que es posible reconstruir todas las fases de creación de un cuadro, desde la primera raya hasta la última pincelada. Las películas sobre los compositores se llenan con su música, desde los primeros compases que el creador escucha en su interior hasta la obra madura, ya terminada y repartida entre varios instrumentos. Todo sigue siendo muy ingenuo y no dice nada sobre el extraño estado de ánimo que se conoce continuamente como inspiración. Pero por lo menos hay algo para ver y oír. El peor de los casos es el de los poetas. Su trabajo resulta irremediablemente poco fotogénico. Uno permanece sentado a la mesa o acostado en un sofá, con la vista inmóvil, fija en un punto en la pared o en el techo. De vez en cuando escribe 7 versos, de los cuales, después que transcurre un cuarto de hora, va a quitar uno y de nuevo, va a quitar uno, y de nuevo pasa una hora en la que no ocurrirá nada. ¿Qué clase de espectador podría soportar una cosa semejante? He mencionado la inspiración. A la pregunta de qué cosa es, suponiendo que algo sea, los poetas contemporáneos responden de modo evasivo. Y no porque nunca hayan sentido los beneficios de este impulso interior. Más bien se debe a otra cosa, causa. No es fácil explicar a los demás algo que ni siquiera se comprende bien. Yo misma he evadido el asunto cuando me lo han preguntado y contesto lo siguiente. La inspiración no es privilegio exclusivo de los poetas ni de los artistas en general. Habrá siempre un número de personas en quienes de vez en cuando se despierta a este grupo pertenecen los que escogen su trabajo y lo cumplen con amor e imaginación. Hay médicos así, hay Eh, maestros, hay también jardineros y centenares de oficios más. Mira qué bonito. Su trabajo puede ser una aventura sin fin, a condición de que sepan encontrar en él nuevos desafíos cada vez. Sin importar los esfuerzos y fracasos, su inquietud no desfallece. De cada problema resuelto surge un enjambre de nuevas preguntas. La inspiración, cualquier cosa que sea, nace de un perpetuo no lo sé. La gente así es bastante escasa. La mayoría de los habitantes de esta tierra trabaja porque necesita conseguir los medios de subsistencia. Trabaja porque no le queda de otra.
No fueron ellos quienes por pasión escogieron su trabajo. Son las circunstancias de la vida las que escogen por ellos. El trabajo mal querido, el trabajo que aburre, es respetado únicamente porque no resulta accesible para todos. Y esta situación constituye una de las más penosas desgracias humanas. No se vislumbra que los siglos venideros traigan un cambio feliz al respecto. Totalmente de acuerdo. Así pues, tengo derecho a decir que aunque les estoy escamoteando a los poetas el monopolio de la inspiración, de cualquier manera los coloco en un grupo reducido de elegidos por la suerte. En este punto pueden surgir ciertas dudas en los oyentes, si consideran que a los diversos verdugos, dictadores, fanáticos, demagogos que luchan por el poder con ayuda de un par de consignas gritadas en tono muy alto, también les gusta su trabajo y también lo llevan a cabo celosamente. Cierto, pero ellos sí saben, y lo que saben una sola vez les basta para siempre. Ya no tienen curiosidad por saber más, puesto que podría debilitarse su fuerza de argumentación, de modo que cualquier tipo de saber del que no surgen preguntas muy pronto fenece, pierde la temperatura propicia para la vida. En casos extremos, como es bien conocido en la historia antigua y contemporánea, pueden resultar mente amenazador para la sociedad. Mm. Por lo anterior, estimo altamente estas dos pequeñas palabras. No sé, pequeñas pero dotadas de alas para el vuelo. Nos agradan la vida, agrandan la vida hasta una dimensión que no cabe en nosotros mismos y hasta el tamaño en el que está suspendida nuestra tierra diminuta. Si Isaac Newton no se hubiera dicho no sé, las manzanas en su jardín podrían seguir cayendo como granizo, y él, en el mejor de los casos, solamente se inclinaría para recogerlas y comérselas. Si mi compatriota María Sklodowska-Curie no se hubiera dicho no sé, probablemente se habría quedado como maestra de química en un colegio para señoritas de buena familia, y en este trabajo, por otra parte muy decente, se le hubiera ido la vida. Pero siguió repitiéndose no sé, y justo estas palabras la trajeron dos veces a Estocolmo, donde se otorgan los premios Nobel a personas de espíritu inquieto y en búsqueda constante. También el poeta, si es un verdadero poeta, tiene, tiene que repetirse perpetuamente, no sé. Con cada verso intenta responder, pero en el momento en que pone el punto final, le asaltan las dudas y empiezan a advertir que su respuesta es temporal y en ningún caso satisfactoria. Entonces prueba otra vez para que las sucesivas muestras de su insatisfacción consigo mismo, los historiadores de la literatura las sujeten con un clip enorme para denominarlas la obra. Hmm. A veces fantaseo con situaciones inverosímiles. Me imagino, por ejemplo, en una osadía, que tengo la oportunidad, que tengo la oportunidad de platicar con Eclesiastés, autor de un lamento estremecedor sobre la vanidad de todas las empresas humanas. Me habría inclinado muy hondamente ante él, ya que es, por lo menos para mí, uno de los poetas más importantes. Pero luego lo habría cogido de la mano. No hay nada nuevo bajo el sol, has escrito, Eclesiastés. Sin embargo, tú mismo has nacido bajo, tú mismo has nacido nuevo bajo el sol. Y el poema que has creado también es nuevo bajo el sol, ya que antes de ti nadie lo había escrito. Y nuevos bajo el sol son tus lectores, puesto los que vivieron antes que tú no te podían leer. Y el ciprés en cuya sombra te sentaste no crece aquí desde el principio del mundo. Le dio origen otro ciprés, semejante al tuyo, pero no en todo igual. Y además te quisiera preguntar, Eclesiastés, ¿qué desearías escribir ahora de nuevo bajo el sol? ¿Algo con que completar tus ideas o tal vez tienes la tentación de negar alguna de ellas? En tu poema anterior concebiste también la alegría. ¿Y qué hay del hecho de que resulte ser tan pasajera? Tal vez sobre ella va a tratar tu nuevo poema bajo el sol. ¿Tienes ya algunos apuntes o primeros esbozos? Pues no dirás, ya he escrito todo, no tengo nada que añadir. Esto no lo puede decir ningún poeta y mucho menos uno tan grande como tú. El Mm. mundo, a pesar de cualquier cosa que podamos pensar sobre él, espantados por su inmensidad y nuestra impotencia ante él,
amargados por su indiferencia frente a los sufrimientos particulares de la gente, de los animales y tal vez de las plantas, ya que ¿de dónde viene la certeza de que las plantas están libres de sufrimientos? A pesar de cualquier cosa que pensemos sobre sus espacios atravesados por la radiación de las estrellas, alrededor de las cuales se empiezan a descubrir algunos planetas, ya muertos, todavía muertos, no se sabe. A pesar de cualquier cosa que pensáramos sobre este teatro inmenso, para el cual tenemos un billete de entrada, pero su vigencia es ridículamente corta, limitada por dos fechas decisivas, a pesar de no sé qué cosa que no, a pesar de no sé qué cosa más que pudiéramos pensar sobre este mundo, es asombroso. Pero en la expresión asombroso se esconde una trampa lógica. Nos causa asombro lo que sobresale de la norma conocida y comúnmente aceptada, perdón, de una obviedad a la cual estamos acostumbrados. Pues bien, un mundo así, obvio, no existe. Nuestro asombro es autónomo y no procede de ninguna comparación de ningún tipo. De acuerdo, en el habla cotidiana, la cual no recapacita sobre cada palabra, usamos expresiones como la vida común, los acontecimientos comunes. Sin embargo, en la lengua de la poesía, donde se pesa cada palabra, ya nada es común. Ninguna piedra y ninguna nube sobre esa piedra. Mm. Ningún día y ninguna noche que le suceda. Y sobre todo, ninguna existencia particular en este mundo. Todo indica que los poetas tendrán siempre mucho trabajo. Wow, increíble. ¿Qué tal? Qué belleza Sí, discurso. Pues a sí, eso se enfrenta uno, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que, que uno quiere platicar después de este tipo de textos, ¿no? Uno quiere descubrir el mundo. Eh, sí. hay, solo para poder avanzar, eh, solo quisiera decir el tema, ¿no? Me parece muy bellamente hilado que tiene que ver con, porque no sé, los escritores no son eh, fotogénicos, ¿no? ¿Por qué? Y no obstante, sí lo son, ¿no? Uno piensa en vidas como las de Heraclio Cepeda, las de García Márquez, y hay cada una serie de autobiografías que dices, o sea, ¿esto cómo no sería para el cine? Mm, Claro, pero lo que implica la figura del escritor es muy complejo, ¿no? Es lo que usamos todos en el día a día, el lenguaje. Y es, mm, en ese sentido, eh, una cosa de mucho cuidado, ¿no? Y por eso también importa saber quién está siendo publicado, ¿no? Quién lo publican y quién no. Sino mínimo, mínimo nada más para saber eh, de qué va la situación, ¿no? Y ahí mm, también tiene que ver uno qué tanto quiere ser publicado en ciertos editoriales para adentrarse en esos mundos que muchas veces son más políticos que estéticos, ¿no? Porque uno ve de repente novelas de autores con Penguin Random House que leen, que además escritores que están siempre en la mira y tienen muchas faltas de ortografía. Y dices, claro, ellos entienden el negocio. Aquí no estamos hablando de calidad, ¿no? Estamos mm, hablando de lo que usted quiera decir. Inserte mm, aquí, discurso total, ¿no? Por eso no es tan fácil que se hagan películas sobre escritores, ¿no? Son un potencial peligro, porque enseñan a la gente a hablar, ¿no? Eso tendría que ser un escritor, acompañar a la gente a desarrollar el lenguaje, ¿no? Más allá de su propio lenguaje, porque el poeta da vueltas sobre sí mismo, ¿no? O los escritores, y en ese sentido también, como dice, quitarle el monopolio de escritura a los escritores. Eh, pues porque la escritura va más allá de eso, ¿no? Y pues para eso hay que saber a quién nos enfrentamos y tenemos que
hablar sobre los escritores, que cada quien le podrá poner el rostro institucional que cada quien quiera, ¿no? Luego hay premios hasta incluso con nombres de escritores, ¿no? Y toda una serie de cosas. Eh, pues eso, el monopolio de la escritura es de los escritores. Hay que ser personas que escriben. Wisława, porque algo que me gusta mucho de ese texto es que recalca esa parte, ¿no? Como de, pues, hay más cosas que hacer en el mundo, además de escribir, ¿no? No todo es escritura en esta vida, eso sería una cosa horrenda, ¿no? Mm, Y en ese sentido, la figura de escritor a la que nos enfrentamos en el día a día es uno, el señor que siente mucho, ¿no? Y todo el mundo siente mucho, más bien es a dónde lo enfocamos, ¿no? Vamos a ir justo viendo poco a poco y tirando eso, ¿no? Eh, Hace arte desde el capital cultural, ¿no? Y ahí parece ser que vienen estos mitos, ¿no? Tan fuertes en torno a la escritura y que a muchas personas les pone esta barrera y que te dice que si eres escritor tienes que ser un gran lector. Como de por. O sea, sí, no están peleados, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Mm, Son diferentes procesos, son diferentes situaciones del mismo proceso, ¿no? ujú, Eh, Porque también siendo lector, estás haciendo que el texto viva, ¿no? Si tú no lo lees, no existe, ¿no? Y en ese sentido, no podemos tampoco creernos ni siquiera que los textos son en el momento en el que son publicados, porque hay muchos libros increíblemente hechos que aparecen 500 años después, ¿verdad? Porque quién sabe qué casualidades de la conquista. De repente, 500 años después, se encuentran a un escritor como Woman Poma que dibujaba y que además tenía una prosa bellísima y escribe un libro que se llama Nueva Corónica. Y es un libro muy importante, eh, pero muy importante 500 años después. Es una mm, manera diferente de comunicarnos, ¿no? Es más bien una forma temporal la escritura. Y pensar desde ahí también, de nuevo, la ortografía es una casualidad, ¿no? El error, el escribir mal, es una mera casualidad. Cervantes, si uno lo lee, si uno tiene el tiempo y el ocio para leer el Quijote, primero que nada se va a encontrar con un texto muy divertido y segundo con un texto muy mal escrito. Siempre me acuerdo de Francisco Rico, que es uno de los editores modernos más populares del Quijote. Dice, es que señor no sabe escribir. Bueno, no dice así. Pues dice, hay una frase en la primera parte en la que escribe, le dio las llaves de la ama de la casa. Le dio las llaves del ama de la casa. En un momento, ¿de quiénes son esas llaves? mm, No puede, o sea, esas llaves no son o sea, porque la forma en la que está escrita implicaría que esa llave abre a la ama. Pero ¿cómo? O sea, ahí no hay mm, un juego literario. Aquí hay un error. Y es mm, claro que es un error. Y está bien. Así lo entendemos. Es lo divertido del Quijote, ¿no? Y más allá de si tenemos o no las notas a pie de página, que siento que es en el texto, es un texto que uno podría leer. Si uno se aventura y se empieza a creer que sí sabe ese lenguaje, pues uno aprende a hablar así, ¿no? Y hay un escritor, Luis Felipe Fabra, hizo una novela a partir de esa sensación, ¿no? Entonces parece mm, que está escrita en el siglo de Cervantes, pero también escrita actualmente. Se llama canción, las canciones oscuras, una cosa así. No recuerdo ahorita el título, pero bueno, de ahí viene, ¿no? Pero bueno, para que la gente no se sienta identificada como escritores,
sucede esta cuestión de que se percibe el, como la escritura como una pertenencia donde hay que tener un capital cultural, porque si no, Ujú. ¿qué vas a hacer escritor si tú no has leído a Dante, si no has leído a Ovidio, si no sabes leer a Góngora y a todos los ensayistas que han tratado de cifrar lo que dijo ese señor loquito? El escritor va más allá, pero eso defienden los escritores. Y en ese sentido va muy ligado al copyright, ¿no? Al, la idea de que solo yo soy dueño de lo que escribí. Ujú. Como, es muy bello cómo lo trata Bislava, ¿no? Desde, ni siquiera el lenguaje nos pertenece a mí, lo heredamos y nos tratamos de comunicar con algo que no nos pertenece y no podemos ver, es el lenguaje. Y por eso que nos comuniquemos, que en ese preciso momento dice tú y yo, nos estamos entendiendo, es un milagro. Ujú. Porque ni tú ni yo construimos estas palabras con las que estamos hablando. Y no obstante nos estamos comunicando y pretendemos que nos entendemos, ¿no? Yo creo que sí nos entendemos, pero toda teoría diría pero toda teoría diría que probablemente no. En ese sentido, el copyright me parece como una cosa eh, muy natural que defiendan los escritores, ¿no? Como este texto que yo produje es mío y voy a cobrar cada vez. Lo, es una cosa, Ay, se cortó, perdón. Voy a cobrar qué cada vez que lo lean o que lo no, compren. cada vez cada que lo buscan, Ujú. copias, lo suben a internet. La finalidad de un escritor no es que lo lean. Ojo, y eso es importante, ¿no? Los que están quieren que los lean, más bien estar allí, ¿no? Y que se nombre, y por eso contratan más, pero tener los derechos, esa Ay, se obra. está cortando, espérame. Sí, ¿Seré yo o eres tú? eh, lo que puede hacer es una cosa. ¿Sabes qué? ¿Puedo traer el cable del Sí, internet? ¿Sí? No me tardo. A ver si ya mejor.
Listo. Adelante. No te escucho. Disculpa. Pues que finalmente como desde ahí ya que para ubicar muy bien a sede y que al menos para saber que de la red de escritores, más desde ahí Thor está en su biblioteca, ¿no? Y que no tiene contacto con el mundo exterior. Eh, Me parece que es justo cosas que no operan o funcionan para que nos sumamos como personas que escriben, ¿no? Y eh, es, digamos, el enfoque de pues, eh, bueno, aquí es un pequeño cuadro interesante, ¿no? Nada más como un eh, ya de manera como, Te estás cortando un poquito. No te escucho. Mm. Mm. ¿Tú me escuchas? Yo no te escucho. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Mm. ¿no? Ah, ya, ahorita sí, Ah, perfecto. ya, Pues quién sabe sí. qué pasó. No Eh, no escuché esto. ay, que, bueno, que comentaba un poco sobre eh, que finalmente, ahondando en esta cuestión sobre qué implica la escritura desde pensar como en la figura del escritor, es decir, como un artista y no como una persona que escribe, pues también tiene que ver con pues, situaciones económicas, ¿no? Y de mercado, como aquí apunta Larry Shinner, que por ejemplo, el genio, ¿no? Todo talento, es decir, toda operación de producir un texto o una obra, una pintura, etcétera, para los artistas es genio, es una inspiración, mientras que un artesano más bien sigue una serie de reglas, ¿no? Y así hay una serie de diferencias bastante importantes. Mm. Y otra situación. Bueno, más bien pasando al tema del texto. Y si queremos hacer literatura desde ahí o no, eh, pues habrá que saber cómo funcionan usualmente los géneros literarios, en- al menos en los más populares, ¿no? O los que se venden como literarios, que son fuente de inspiración y en ese sentido uno puede escribir muchos poemas o muchas novelas o muchos cuentos. Eh, Aquí, bueno, vamos a unos puntos clave. Los rojos van a ser como la estructura narrativa, ¿no? Vamos a ver cómo cada uno se desarrolla de una manera diferente, pero de momento quedamos con que lo rojo es la estructura narrativa. Lo blanco en cada uno va a ser el tema y los círculos son estos puntos centrales, ¿no? En los que se, digamos, expone o mayor concentración de cuenticidad o novelidad o poeticidad, o etcétera, etcétera, haya. ¿Qué ejemplo? Más bien, aquí quisiera volverlo más interactivo y
¿Alguna novela que recuerdes, que pienses? Mm, la que te dije que leí, bueno, ponle Madame Bovary. Pensemos en Madame Bovary, justo. Es una novela en todo el sentido de la extensión, ¿no? Tiene un Ujú, principio y se va desarrollando, va creciendo. Y bueno, en lo que va creciendo esta historia de Emma, ujú, tenemos una serie de bifurcaciones, ¿no? De repente, pues hay historias que incluso terminan aquí y no pasa nada. Lo importante de la novela es cuando estas historias convergen, ¿no? Y llamas y convergen con la narración, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Quijote también, ¿no? Empieza aquí, es un viejito loco que se cree. ujú, Es un escritor, el Quijote es un escritor y por eso Cervantes es genial, ¿no? Porque se está burlando de los escritores. eh, Empieza aquí y entonces sale y camina y de repente se encuentra a Sancho y se integra por acá, ¿no? Se extiende a lo largo de la narración, de repente aparece aquí un montón de cosas y más bien aquí aparece una historia de Sansón Carrasco y de repente Sansón Carrasco se encuentra con este otro personaje y aquí se conectan, ¿no? Eso es usualmente lo que sucede en las novelas. Eh, También sucede con Pedro Páramo, ¿no? Es ujú, apreciado, digamos, empieza aquí el libro, aquí empieza el libro, pero realmente la narración o el texto se desarrolla a partir de Pedro Páramo. Su personaje de Pedro Páramo va acá. Nace Juan Preciado, de repente están los otros, los hermanos, ¿no? Que se muere en caballo, Daida, un montón de personajes, hasta que se muere. O sea, aunque tú quieras empezar tu texto aquí, la estructura narrativa te lleva así en una novela, usualmente. En el cuento, eh, por ejemplo, lo que sucede más bien es que hay un tema particular, ¿no? Aquí el tema no se bifurca. Aquí el tema es uno, y diría Cortázar, eh, decía él que, que el cuento era el vellocino de oro, ¿no? O sea, como tener el vellocino de oro, ya, aquí. Y en ese sentido, el cuento se desarrolla a partir de una introducción. Puedes alargarlo lo más que tú quieras, ¿no? Eh, Puedes incluso hasta ponerte a hablar de un momento en el que viste una paloma pasar, ujú, pero en el momento en el que empieza el clímax, no tienes casi nada de tiempo para terminar. Eso es, en, digamos, en términos generales, un muy buen cuento. Si lo logras, ya estás del otro lado, ¿no? ujú, Puedes jugar con esa estructura, hay mil y un formas de hacerlo, sobre todo como con lo mismo, ¿no? A partir de qué momento empiezas. Pero es, digamos, en ese sentido, la estructura. Y por eso es solo un punto central en el cuento, ¿no? En la novela sí tú puedes ponerle varios, los que tú quieras, ¿no? Y por eso, si tuviéramos que hacer el esquemita de Cien años de soledad, aquí estaría rodeado de mil y un circulitos. ujú. Eh, pero en el cuento nada más puedes hacerlo o lo ideal es que sea, en un momento, en un personaje, en un encuentro, una acción, algo, ¿no? Eh, Muy buenos cuentos. El Casa Tomada, creo que siempre es un clásico de Julio Cortázar, ¿no? Creo que muchos lo leímos. Sí, Juan Rulfo también, de nuevo, es un cuentista tremendo, o sea, me parece bestial. Eh, Mi favorito creo que es No oyes ladrar a los perros, sí, me gusta mucho. Y tiene esa estructura, ¿no? O sea, en cuanto se sucede esta cosa, se acaba el cuento, o sea, son cuestión de dos, tres oraciones en las que se acaba el cuento, ¿no? Eh, no sé si recuerdas algún cuento en particular. mm,
Pues a mí me gustan los de Salinger, por ejemplo, no sé, pero ahí luego no pasa mucho. Este, pero podemos poner el ejemplo de Casa Tomada. Ya se tomada. Sí, justo eso, ¿no? Se alarga mucho la introducción, de repente no sabes muy bien qué está pasando, qué sucede, y ya cuando los empiezan a acercar, se empieza a acelerar el asunto, ¿no? Y Y acaban que lo sacan, ¿no? De la sí, casa. sí, sí, sí. Ahí hay la expulsión justamente es el momento, ¿no? El clímax. Ahí está, Y, ¿no? y no sabemos nunca quién es, ¿no? Sí. eh, como, digamos, regla general de este juego llamado literatura, usualmente dicen que entre más misterio, mejor, ¿no? Siempre hay un control sobre el misterio. Y entre más pronto tú puedas hacerle saber que hay algo que no va a poder descubrir al lector, más lo enganchas, ¿no? Ujú, Eso es tan funcional en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Maldita sea. ¿Por qué no? ¿Qué no? ujú. El poema y el ensayo, me parecen que son, a mí me encantan estos géneros, ¿no? El poema, ninguno de los dos, más bien, ¿Ninguno de los dos qué? no, 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 a ver, lo que usualmente ocurre con el poema y el ensayo es que hay una serie de variaciones sobre un tema que no alcanzan nunca a tocar con la narración. No sé si es claro. Eh, Estos géneros usualmente dan vueltas sobre su mismo tema, ¿no? Eh, Ensayo sobre, ay, qué grandes ensayistas. Eh, Siempre pienso mucho en Marisol García Guaus. Me parece una ensayista tremenda que, por ejemplo, habla sobre las camas en las que ha dormido. Mm, Y entonces dice, hay algo que está sucediendo, ¿no? O sea, qué experiencia tan cabrona de repente estar en un hostal del otro lado del mundo sin saber el lenguaje de la gente y no tener forma de comunicarte, pues sí te hace acordarte de la cama en la que dormiste buena parte de tu infancia, ¿no? Que estaba más comodita. mm, ¿Y qué comparten esas camas? ¿Qué las hace ser camas, no? Eh, el poema, no sé, podemos hablar de toda la poesía, incluyendo la Ilíada, ¿no? Y la Odisea, aunque son más parecidos en estructura a la novela, eh, digamos ya, jugando un poco con eso, pues es un poco el tema de cada poema, ¿no? Dar vueltas sobre lo mismo. Ahí el ejemplo que más bien usaría es el Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues sí, es la poesía, ¿no? Sucediéndose a cada rato, pero nunca llegando al punto central. mm. Eh, y de nuevo, el texto ahí, pues más bien es independiente, o sea, muchas veces hasta pueden ser intercambiables, ¿no? Digo, ahí habla más bien de trabajo, de cómo conectas cada una de las palabras, como dice Vislava, pero en un sentido muy general, no habría problema si tú quitas un verso, ¿no? Tendría que poder mantenerse el poema. En ese sentido, pues es tan amplio o tan breve como uno quiera. La canción, no, para no dejar de notarlo, eh, sería una variación de esto, pero solo que la canción sucede ya teniendo presente al, al espectador, ¿no? Un cantante sin público es lo más triste del mundo. Entonces, pero la canción, pero en ese sentido, la canción opera a partir de la comunicación que entabla con una persona, ¿no? Y por eso es importante el vínculo que se crea y así que José Alfredo nos diga, pues que en el último trago, aún así lo quisieron besar, pues sí, sí arde, dices, "Ay". O sea, qué cabrón, el güey sabe que lo estoy escuchando. Y el texto lúdico y el teatro. Eh, Queremos hacer teatro o queremos hacer
textos lúdicos. En textos lúdicos ¿Qué siempre... sería un texto lúdico? Ah, increíble. Justo, pues son... No sé si he leído alguna vez Ulises Carrión. Eh, Sí, el arte contemporáneo. Yo diría que el arte contemporáneo todo entra ahí. Porque ok, uno tiene que ir al museo y de repente ver la imagen, pero también ujú, ver el texto. Y el claro, texto, sí. y el texto es fundamental, ¿no? El arte contemporáneo se mueve a partir del texto. Por eso, pero lo que sucede es que el tema conecta la narración, de, Ujú, ¿no? En tanto hay un espectador y que este esté en vinculación con el texto, por eso el punto central es más bien el encuentro, ¿no? O sea, ujú, que tú leas eso. De escritores, digamos, más clásicos, Mario Lebrero hace una cosa así, ¿no? De repente, eh, ¿Quién? Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo, por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta mucho sobre un texto lúdico. Eh, Se llama La novela luminosa. Es un libro en el que, hecho de 400 o 500 páginas, dependiendo de la edición, de, si pongamos que si en esta edición tiene 400, 300 de las páginas de la novela luminosa son un diario de de la beca que le dieron para escribir la novela luminosa. No. Y las últimas 100 páginas son la novela luminosa. Entonces, el diario de la beca de repente es como de, vi a una paloma. Aplastaron a la paloma. Chin. Tengo que ir a comprar un sofá. Madre, ya me acabé el dinero de la beca y no he escrito la pinche novela. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a ir a ver la paloma. Madre, es que ya llegó el palomo a acordarse de la paloma. Y sabes, en ese sentido, el, más allá de una función, el, el texto está operando en tanto uno lo lee, ¿no? Ujú, Porque no tiene significado entonces que exista la novela luminosa si no hay un diario que justifique eso, ¿no? ujú, Entonces el texto pasa de lado. Y lo importante es que uno está leyendo un diario y está de chismoso. ujú. Julio Cortázar también hacía cosas así. Bueno, ¿y cómo fue recibido? Por Pues lo... Ujú, eh, ya fue al final de su vida, es un gran libro. Como toda su literatura cuando él vivió, pasó como por debajo del agua y lo han recuperado muchísimo muchos escritores actuales, ¿no? ujú, Alberto Chimal creo que es uno de los grandes impulsores de la obra del libro. Ahí yo lo conocí, por ejemplo, ¿no? Al menos conocí este texto que se llama Casa de Conejos y que igual es una cosa alucinante porque de repente son 100 pequeñas escrituras que se contradicen, que son ridículas, que son sangrientas, que son a veces pornográficas en torno a un grupo de seres que viven en el bosque y que cada cierto tiempo van a cazar conejos, ¿no? Entonces de repente dicen, los conejos son temibles y no los vamos a cazar porque qué miedo, o sea, ni armados con las escopetas más cabronas que tenemos podemos contra ellos. Entonces, no. Siguiente número dice, ¿cómo vamos a matar conejos? Los conejos son una cosa lindísima. Es más, los adoramos. Y de repente, número 50 dice, el texto que se publica bajo el nombre de Casa de Conejos no es sino eh, una forma para enseñarle a los niños a aprender números romanos. Y estos números romanos, si los pones en cierto orden, pueden develarte un código, bla, bla, wow. ese viaje, ¿no? Y de nuevo, el texto lúdico y el teatro. Quiero serlo muy puntual, ¿no? Porque el teatro también lo ha hecho siempre, ¿no? Busca la interacción con el público e importa incluso más la reacción, la, ¿no? O sea, aunque tu obra esté sucediendo en la Grecia de, pues, todos esos señores, lo importante es el efecto que tiene la gente, ¿no? La catarsis que producía para los griegos o para los autores cristianos, ¿no? La conversión y Calderón de la Barca que de repente
tú digas, ay, pues sí, igual y la vida sí es sueño, o sea, sí. Y de repente hay Shakespeare, me parece el autor más lúdico y señor al mismo tiempo, porque pone a sus personajes a monologar de una manera muy intensa, ¿no? Pero dices, güey, o sea, me está hablando, que nada más que lo admita. O sea, esto no lo está diciendo al mismo, esto me lo está diciendo a mí, pero es tan orgulloso sus personajes que dicen ser o no ser. O sea, ¿no? Eh, ya en ese sentido, es como, digamos, me parece que operan el texto lúdico y el teatro. Y si no, y por eso es la propuesta que uno puede escribir cualquier género literario, ¿no? Es independiente de la calidad o de lo que uno haya eh, experimentado o quiera retratar. Como dice Bislava, ¿uno en qué se inspira? Bueno, pues uno se inspira en cosas, ¿no? Pero si uno quiere escribirlas, pues nada más hay que saber, que ubicarla en alguna de estas formas. Sí, sí tiene algún sentido, yo creo que sí. Eh, y pues para ello, ahora que surcamos la parte, digamos, más académica, aunque, como decía hace rato, soy bastante autodidacta, eh, hay un decálogo perrito para sobrevivir a la escritura. O sea, ya sabemos que no hay que creer en señoros, que podemos escribir en cualquier género. ¿Cómo vamos a sobrevivirle a eso? Porque en la teoría suena bonito, pero en el día a día es más complicado. Eh, La filosofía de los... Punto número uno. Odio que sean los decálogos michoacanos. Es un género de repente medio tiránico, pero ni modo. La filosofía de los árboles. Bueno, aquí este es un pequeño texto. Si quieres darle captura, pero es que básicamente habla de que los árboles, el árbol que vemos, pues, es solo la representación de todo un circuito de árboles que se intercomunican, ¿no? O sea, si un cerezo está aquí es porque hay otro del otro lado, de un lado, ¿no? Que permite que pueda florecer que pueda crecer ese cerezo, ¿no? Es lo que han descubierto los científicos más avanzados. Después de que Darwin al final de su vida investigó plantas junto con su hijo y dijo, es que no nos creamos que los mamíferos son la gran cosa, las plantas están muy locas, se mueven con la luz de la luz. O sea, ¿qué es eso? Y además se mueven en grupos, ¿no? Y se cuidan entre todos. Por eso un bosque es temible, porque tú no sabes a qué te enfrentas, ¿no? Y se comunican de una forma en la que nosotros estamos, o sea, nosotros tenemos lenguaje y está fracturado. Los árboles no necesitan comunicarse y además, ¿cómo hacen para mover a los mamíferos que producen frutas? Y entonces así hacen que los animales se acerquen y defiendan a los árboles. Por eso creo que se llama mermoplestosis, una cosa así, eh, pero es justo el fenómeno en el que las plantas, si bien no pueden, si algunas no pueden producir frutos, lo que hacen es producir néctar en el tallo. Eso para que las hormigas les ayuden a defenderse de otros depredadores. Y eso les cuesta mucho. Esa es su manera de hacer arte, ¿no? Se vinculan con el mundo a partir de esta producción en exceso, que también es la escritura, ¿no? Una producción en exceso. Esto, para que un señor como David Huerta pueda escribir esto, pues hace falta muchos burocráticos, hace mucha falta mucha burocracia. Entonces, ¿por qué el número uno de la filosofía de los árboles? Porque pues hay que pensar más en eso, ¿no? En nuestras redes. En ¿qué otras personas les interesan leer y qué leen? ¿Cómo lee la gente que está a mi alrededor? No solamente leen libros, bueno, pues también leen correos,
cómo jugar con eso, ¿no? Cómo integrarlo. También tener presente que hay una vida que nos sostiene, ¿no? Y que en eso, espero que no se sienta tan repetitivo, pero hay un par de puntos que ahondan sobre ello, ¿no? Estos dos están muy ligados, ¿no? Número dos, el sentir que no tenemos algo es ya en sí algo para decir, ¿no? Comprender los textos más allá de la tecnicidad que es, pues que aparezcan en un impreso, y ya voy a cambiar de libro porque ya me hartó la Biblia. Eh, pues nos permite ver que, eh, ay, perdón, ya me perdí. Eh, Sentir que no tenemos algo es ya decir algo. Sí, eh, vaya, esto es apenas el inicio de una, un proceso, un siguiente proceso que es el de lectura. Y después del de lectura, pues el de codificación y de transmisión, porque pues si bien la parte gráfica queda aquí, pues cuando hay una segunda edición o hay una tercera edición, ya también cuenta otra historia, ¿no? Cada edición además se le puede corregir o no, se le pueden cambiar cosas. Eso depende de qué tan abierto sea o no el escritor, ¿no? Pero en ese sentido, incluso el Quijote, ya nunca vamos a poder leerlo de la manera en que Mm. seguramente Cervantes lo pensó. Ahora lo tenemos que leer, pues ni modo, o con textos muy feos, o con hojas terribles, o con notas al pie de página pues, un poco absurdas, ¿no? Que nos evitan que nos clavemos y digamos, ah, yo sí puedo intentar entenderle a este señor. Y que ese es el chiste principal de la obra, ¿no? Que de repente el señor cree que puede entender a los caballeros y termina creyéndoselo y los vive, ¿no? Eh, y bueno, a lo que voy con esto es, cuando nos enfrentamos a la página en blanco, también reconstruir esa historia, es decir, ¿qué hace que yo esté aquí en este preciso momento preguntándome qué quiero escribir? Aunque sé que quiero escribir, ¿no? ¿Cómo llegué a este punto de mi vida? Y así se han escrito varios libros muy aplaudidos además, ¿no? Eh, pero para ver, La rebelión de los negros me parece un libro muy divertido sobre eso, que es ¿La rebelión de los qué? de los negros, de Mm, Javier Raya, está también en distribución libre, eh, el PDF, mm. y es un libro así, ¿no? Que dice, pues es que yo quiero escribir un libro sobre la rebelión de los negros, pero no sé de qué van. Y soy escritor y no sé qué, y entonces empieza a pensar en el proceso y en el proceso, en el proceso, en el proceso, y termina siendo un libro divertido, interesante, con muy buenos apuntes. Em, pero bueno, eso es lo que... O sea, no Mm. siempre podemos hacerlo parte de nuestra escritura. ¿Sí? Ujú. Ah. Eh, tres, la inspiración, sea lo que sea, nace de un constante no sé. Ese ya lo vimos en el texto, ¿no? Operando de Sí. una bellísima que es, no sé, y como motor de escritura, ¿no? Y de vida, me parece. Eh, Siempre va a abrir más puertas ese no sé, y de repente pregunto. Y no siempre las respuestas son lo mejor del mundo, ¿no? La verdad es que de repente enterarse de cómo funcionan algunas cosas no es no es lo más feliz del mundo. Pero lo que hace es darnos una nos hace tener una toma de conciencia, ¿no? Que nos hace tener una capacidad agentiva o de acción sobre esas situaciones. Ujú. Si bien Cierto. no son amigables, pues al menos sabemos que nos podemos hacer, nos podemos más o menos mover a partir de ello, y entre más conozcamos, más nos podemos mover, ¿no? Y no sé, es esa conjunción de palabras tan casual que nos puede hacer libres, ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido, la escritura también es puede ser un instrumento para alcanzar nuestra propia libertad.
que pues tiene que ser en comunidad y acompañando a leer a otros y que otros también escriban, ¿no? Pero ese no sé, siempre va a ser muy importante y sería que siempre esté presente. Mm. Eh, Cuatro. Es un poco los anteriores, ¿no? El error también es una parte del proceso. Eh, pero como platicaba, el tema de las faltas ortográficas o que no esté bien escrito nuestro texto, no esté como las estructuras, es Mm. lo de menos. Eh, muchos textos actuales están mal escritos. Es una cantidad decepcionante de libros. O sea, si pensáramos, si nos compráramos esta idea de que las cosas valen de acuerdo a los números, pues diríamos, la literatura está jodida. No, no hay nada. O sea, en términos de números está bien fregado. Pero bueno, se puede, como la confrontación con la página en blanco también es parte de ese mismo proceso, ¿no? Equivocarnos y también darnos cuenta que, pues, igual, y si yo no lo arreglo, si algo hice bien, pues va a haber gente que me va a acompañar, ¿no? Y que va a acompañarme a cuidar esta historia o esto que escribí, o que se escribió a través de mí, que creo que sería lo más eh, cercano a la escritura, ¿no? El confrontarse a ¿qué es lo que se está escribiendo a través de mí? Bueno, pues eso, ¿no? Eh, para cerrar, y con el ejemplo de Lezama Lima en torno a los errores, es que me parece bellísimo, es que el señor se tardó 20 años en escribir Paradiso, entonces dice al final de su vida, bueno, más bien al final de esos 20 años, que casi fueron al final de su vida, yo ya no la vuelvo a leer, o sea, me tardé 20 años, qué hueva, ya, o sea, hice lo mejor que pude. Le toca a la gente hacerle chamba de corrección. Y pues por eso aparecieron en la edición cubana 500 errores Mm. y Wow. nadie se dio cuenta. Solo Julio Cortázar y Carlos Monsiváis que dijeron, ah, es que es un gran escritor y es nuestro compa, vamos a ayudarle. Pero es que no sabe escribir. Mira, le puso muchas comas. Vamos a corregirle sus comas. Entonces, además de los errores que tenía, dijeron, ah, pues esta sí, como que sí lo notamos que es un error, pero los errores los cambiaron por otros errores. Mm. Entonces, la edición más difundida en el mundo tiene como 700 u 800 errores. Eso sin contar que además el texto es un texto complejísimo, o sea, si tú lo logras descifrar y le entiendes, se te desactiva algo. Dice, eso decía Lezama Lima, ¿no? Decía, pues por eso tiene que ser difícil, porque una vez que le entiendan, se te desactiva y ya eres feliz en la vida. Pero bueno, eso nunca va a suceder porque la pinche novela tiene 700 errores, ¿no? Pero Además, ¿qué? ¿Los editores qué dicen? se empezó a corregir esa situación a partir de Cintio que es un cubano, que también amigo conocido de Lezama Lima, que cuando muere él empieza a formarse como académico, que además logra salir de Cuba. Eh, ujú, qué extraño. Eh, pero bueno, se hace pues, gran difusor de la obra de Lezama y entre esas cosas lo que le toca al final es que la UNESCO le dice, oye, pues mira, estamos haciendo este proyecto en el que estamos coordinando a toda la gente chidísima de universidades y vamos a editar los textos más importantes de Latinoamérica y los vamos a corregir. Y dije, ah, bueno, pues de aquí. Y se dedicó a hacer esa corrección y de ahí viene pues la cronología de este incidente editorial. Mm. Y la última edición que publicaron en ERA me parece que ya está basada en esa. Me parece. Ojalá sí, pero si no, no importa, porque lo más maravilloso de Paradiso es que aún así la gente dice que es maravilloso, ¿no? Sí, qué loco. Es decir, no entiendo ni un pito de lo que está hablando este viejo, pero qué maravilloso libro, ¿no? Y decía Octavio Paz, es una cosa bellísima. Y decía Julio, o sea, si Julio Cortázar y Octavio Paz coincidieron en algo, o sea, qué cosa tan bella tiene que haber sido.
Entonces, no pongamos atención a los errores, ni siquiera a los ortográficos. O sea, vale. Se puede corregir en una siguiente edición o, o un corrector habrá de acompañarnos en eso. 5, esta es una cosa muy práctica y es, mi gran recomendación es tener casi siempre dos libretas. No sé cuál sea tu caso de escritura, pero dos libretas porque la primera va a ser como de viaje y hazle los dibujos que tú quieras. Y por favor, también usa colores, porque así ¿Por qué? pensamos, pues porque así pensamos más plenamente y evitamos pensar en los errores, ¿no? Porque así nos acordamos de Bob Ross y decimos, sí es cierto, un accidente es un accidente feliz. Y si no lo arreglamos, anyway, podemos volver a cagarla en nuestra libreta. Eh, por ejemplo, desde ahí empecé a aprender a dibujar, pintar, pero también entrevisté a un señor que de repente me dijo, oye, quiero este, hablar sobre mi vida. Y pensé que iba a hacer una entrevista y me dijo, ok. Y empezó a hablar y fueron 4 horas de escucharlo. Y ya estaba grabando. Entonces dije, bueno, pues para entretenerme voy a anotar. Pero todo esto finalmente desemboca también en una escritura, ¿no? Pues es de escritura y esto ya hubo una codificación y pues algún día va a salir un cuento, ojalá, o un poema que hable sobre este señor. Eh, pero desde ahí, el ejercicio de la primera libreta siempre es divertirse, pasársela chido. Y, y entre eso pueden salir cosas interesantes. Eh, y la segunda libreta es para esta, siempre sugiero que sea una que fijarse ya en los gramajes, buscar que la libreta diga que tiene 140 gramos o más. Desde ¿Por ahí, qué? porque uno puede pintar con tinta y Ujú. usualmente las Moleskine tienen páginas horribles de un gramaje súper bajo y escribes con pluma y ya se te atravesó, ¿no? O sea, ya se ve en la página siguiente. Y y además tener este tipo de papel ya te dice, voy a aprovechar, voy a hacer Para. bien. Mm. Y esta libreta va a ser para un diario. No hay práctica más recomendable dentro de Sí. escritores. Los estadounidenses además han desarrollado mucho ensayo sobre eso, ¿no? Y les compartiré lo que dice Joan Didion sobre las notas, ¿no? Y lo que comentamos al principio también es una forma de, de futuro, de hablar con el futuro. Pero el diario como práctica es, em, creo que revolucionaria, ¿no? También nos permite vincularnos de una mejor manera con nuestro proceso literario, ¿no? Literario, artístico y emocional, ¿no? Porque finalmente, a pesar de que no somos nuestras emociones, escribimos emociones. Hay que tener... Justo, perdón, justo mi psiquiatra me dejó de tarea tener un diario, escribir un diario. Claro Bien. que, ajá, sí, me pidió que anotara, o sea, que pusiera relevancia en algunas cosas, ¿no? Pero sí, me dijo, ya cómprate tu libreta y tu diario. Entonces, ahora que tú me lo estás diciendo, tengo, o sea, ya no hay opción de no hacerlo. Y, o sea, bueno, ahí también van un par enviarán la lista de materiales extra, pues, un par de consejos, ¿no? Que no anotes en la primera página, ¿no? Déjala en blanco. Siempre te aliviana más, porque casi siempre la primera página es intimidante, ¿no? Entonces, mejor darle la vuelta y, claro, Mm. no clavarse, no necesariamente que sea un diario. Y, y yo le agregaría también que no solo sea del diario, pues, o sea, Sí. sino que algo que tú le pongas un valor como particular, ¿no? En este caso, yo lo que he estado haciendo es, eh, tomé un curso estoy tomando un curso de doméstica sobre hacer Ujú. entrevistas y,
y me di cuenta de eso, que me vinculo, o sea, claro, si no era evidente porque escribo, me di cuenta que me vinculo de una mejor manera a partir de la escritura. Entonces estoy haciendo una historia, la historia de pues, las personas que conozco, ¿no? La escribo y entonces voy anotando datos, entonces digo, ah, pues claro, es por acá, y así me acuerdo mejor, ¿no? Y pues ya, o sea, no importa, pero voy conectando también con una serie de cosas que puedo reconocer en mí, ¿no? Y en ese sentido es un diario, eh, pues, a pesar de mí. Pues, Ujú, sí, qué loco. eh, y tres, si estás haciendo una novela, sí, son tres. Ah, ok. Porque una novela sí es muy... eh, hay que pues, ir recorriéndola con muchísima más soltura, ¿no? Y ahí yo incluso diría, lo peor que puedes hacer si quieres una novela es usar una de estas libretas. Tienes que hacer una grande, ¿no? Y hacer mapas mentales y dibujar y hacer más cosas. Creo que es Ujú, lo que haría un gran novelista, ¿no? O al menos parece ser que esa fue pues, un poco el proceso de Cervantes, ¿no? De Joaquín Machado de Asís, de Lezama Lima, ¿no? De James Joyce. Hay un libro con mil y un códigos eh, en el que pues van registrando eso, ¿no? Y porque eso, o sea, la novela realmente sentido no es tan difícil, más bien es cómo estructurar el camino, es más de constancia, ¿no? Creo que ujú, eh, es como un maratón a una carrera, y el cuento es una carrera de velocidad, ¿no? Entonces, tienes que dar el 1000, pero pues sí, para dar ese 1000 tienes que entrenarte un montón. La novela ujú, es más bien como controlar eso, ¿no? Y bueno, sigamos, ujú, si no se nos va. Eh, seis, cuida tus oídos. Eso es muy literal. Eh, Homero era ciego, era un poeta ciego, no sordo. Bonifaz Nuño era un poeta ciego, no sordo. Cuidemos nuestros oídos. Más allá de las manos, que sí son muy importantes, diría Jaramillo, ¿no? Mis manos son lo único que tengo. Pero para el escritor es fundamental el oído, ¿no? ujú, Escuchar cada una de las conversaciones que nos suceden, que nos atraviesan. De nuevo, no, si no somos ni lo consciente, ni nuestras emociones, pues al menos sí somos las historias que nos atraviesan y que nosotros reproducimos, ¿no? ujú, Eh, Porque eso es lo que hace un escritor, ¿no? Si le quitamos esta obra de escritor, ¿no? Una persona que escribe, lo que está haciendo es traducir lo que escucha, ¿no? Entonces, creo que desde ahí pensar más en los oídos y también no solamente como que terminan aquí, ¿no? De nuevo, volver a la filosofía de las plantas. Las orejas son lo evidente, pero también escuchamos con otras cosas, ¿no? Con otras partes del cuerpo, cuando vibran, toda cosa, todo lo que existe vibra y es algo horrible, ¿no? Porque de ujú, repente algunas vibran más que otras y tenemos que convivir con ellas, como el Metrobús, y entonces sentimos, pero eso ya es una forma de escuchar, ¿no? Aunque traiga los audífonos, escucha, ¿no? Cómo se acerca, se siente de otra manera, ¿no? Y si los oídos son el receptáculo, pues bien, escuchamos con otras partes, pero aún así no hay que dejar de cuidarnos los oídos. Y de nuevo lo digo en un ámbito muy realista en el que también desde el iPod ha habido una poca educación y un poco cuidado de la salud auditiva, ¿no? Y los conciertos realmente son terribles, si uno lo piensa, uno se agrede muy feo auditivamente en los conciertos. Pues están bonitos y hay que ir con tapón. pero sí, sí es cierto lo de los oídos y la literatura. Sí están unidos. Esta es son puntos que hace
eh, este personaje de la película de Netflix, Stutz, que es el terapeuta de Jonah Hill, Ujú. un actor de Hollywood que de repente Sí está... lo conozco. Sí, lo has visto. Sí. Y justo esto. Ah, no he visto, pero Ah, más bien a Jonah Hill, sí, lo sí, ubico, sí. pues es su terapeuta y dice, quiero hacerte una película, güey, eres una persona muy chida. Y tienen una entrevista brutal. Los dos son grandes conversadores y algo que no quiere dejar de apuntar en algo sobre escritura es esto. Acepta el dolor y la incertidumbre y trabaja constante. Opera, o al menos opera en mí hasta hace no tanto tiempo el tema de, es que, ¿cómo, cómo voy a escribir si no tengo tiempo alguno, ¿no? ¿Cómo Ujú, si no estoy en mi momento más inspirado? Si, no, eso nunca va a suceder, nunca vamos a llegar a ese momento. El, la escritura es, y el arte, independientemente de la industria, eh, no tiene valor alguno. Tiene coste, eso sí, porque de nuevo hay que hacerse de un tiempo para escribir, hay que lavar los trastes bien para poder entonces venir a escribir, ¿no? Hay que ujú. conseguir la comida. Pues de modo, en ese sentido hay que aceptar el dolor, la incertidumbre y más bien aprovechar cada momento que tengamos para escribir. Por eso la primera libreta que sea, trátala hasta sin que importe, ¿no? Y pues más bien desde ahí dejar de pensar en la escritura como algo elevado y más bien como interiorizado, ¿no? La escritura, de nuevo, va más allá de la grafía, ¿no? De la tinta ya modelada para que aparezca en un texto. Ujú. Aquí lo pone Alf de una manera muy linda, por eso lo traía, ¿no? Porque además es algo real. Es muy difícil que actualmente nos sintamos felices plenamente y no tengamos un momento, o al menos un pequeño resquicio de paz mental, porque el capitalismo nos dice eso, ¿no? O sea, tienes que pagar la renta, tienes que sobrevivir, ¿no? Lo ideal para el capitalismo es que tú no vivas, sino que sobrevivas. Es que Ujú. tú tengas siempre una deuda, entonces no puedes descansar. Mm, Ay, güey. y en ese sentido, siempre haber un sentimiento de confusión, soledad. Siempre volver entonces a la filosofía de las plantas. Si yo estoy aquí, es porque esta persona está aquí. ¿Y por qué esta otra persona está aquí? ¿No? Eh, Creo que lo más saludable para eso es vincularse a partir de yo solo soy una parte de toda esta gente que se está moviendo, ¿no? Y toda esta gente tiene también una parte de mí. Y en ese sentido también alivianarse y decir, bueno, pues, ¿por qué me siento de esta manera, no? ¿Qué hace que yo me enoje frente a ciertas situaciones y no frente a otras? ¿Qué es lo que me hace feliz, no? Etcétera, etcétera. Dice Alf, el sistema de dominación en que vivimos produce una profunda sensación de confusión y soledad. Nos hace creer que los afectos son como los recursos naturales, limitados. Esa paranoia dificulta salir del presente y ver más allá de lo inmediato, de lo superficial, de los síntomas. Y ahí la literatura es una gran respuesta, ¿no? Como la literatura que sí es arte, que de Ujú, nuevo, ¿no? No tiene que ver si está publicado o no, ujú. sino con esta capacidad de comunicarse con alguien a la distancia temporal, ¿no? Qué locura que mediante estas cosas podamos imaginar lo mismo que alguien como Javier puede imaginar. Esa es la invitación realmente que sucede, ¿no? Claro. Y que pues ya no está aquí y es
físicamente, ¿no? Sin embargo, aquí está, aquí literalmente está Javier, ¿no? Y leerlo es una forma de darle vida. Y ahí nos comunicamos y está vivo, ¿no? De una forma muy particular y muy bella y muy íntima que era finalmente su escritura. Mm. Em, y, y bueno, nosotros también nos comunicamos con nosotros mismos eh, y con nuestro entorno. Sí. Am, ocho, que va muy vinculado con lo anterior, ¿no? El arte no es una propiedad privada. Esto es de Qué Ulises bonito Fernández. eso. Eh, Sí, qué genial esa visión. Me no, gusta. pues lo decía Bislava, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Pues, güey, ¿cuántas veces no se ha dicho esa frase en tantos otros poetas? En poetas, personas, comerciantes, y ahí está. Por eso decía Borges, ¿no? Si, olvídense de todo lo que escribí. Si un verso mío se queda y 1000 años después alguien lo dice de la misma manera que lo escribí, aunque no diga que lo escribió Borges, ya, Mm, eso, pensar que eso es posible, ya me hace a mí vivir eternamente, ¿no? Que condena vivir corporalmente tanto tiempo, ¿no? ay, sí. Pero esa es vida, esa es vida, ¿no? Porque se ha transformado y no obstante, hay algo que permanece. Ujú, Pues, por eso no es una propiedad privada, porque pues, pensarlo así es condenar al arte como una cosa efímera, ¿no? ujú, La propiedad privada pasa siempre a manos de otros güeyes, ¿no? No se hereda, lo heredado es diferente, ¿no? En un sentido comunitario. La propiedad privada, por eso finalmente rentamos, ¿no? Por eso el Airbnb, y pensar que el arte es como un Airbnb y que hay que pagar por estar en él, pues está cabrón, porque entonces empezamos a comprar libros de 400 varos que no valen una chingada, están mal escritos, y por eso, nueve, no confundas la industria con el arte, mm. y sobre todo la escritura es una de tantas otras cosas. ¿Es un qué? Es que la industria dice que busquemos no, inventémonos a un escritor. Este escritor. Vamos a borrarle el apellido, digamos que es escritor. La industria te dice que solo hace esto, solo escribe, no vive de otra cosa, ¿no? Ujú, Y en ese sentido, hay un control sobre el escritor, en el sentido en el que no puede ser tantas otras cosas y depende de que entonces siga produciendo estas cosas. Y si no las produce, se muere. Pero cuando se muere, entonces es cuando realmente van a valer las obras de arte, ¿no? Por eso Van Gogh era tipazo. Bueno, a mí es bien un imbécil, ¿no? Él y Gauguin eran unos imbéciles, pero hacían gran arte. Pero bueno, pues creían demasiado en la industria. Más bien, la industria funcionó como tenía que funcionar, ¿no? No solo hasta que estuvieron muertos empezaron a valer sus obras, pero artísticamente eran invaluables, ¿no? Eh, sí. y percibir desde ahí el arte creo que es bastante más saludable, ¿no? Y la escritura es una de tantas otras cosas. Paul Gauguin desde ahí decía, más bien desde un lado opuesto decía, ojalá hubiera leído más, mis pinturas habrían salido más chidas, ¿no? Y los escritores más plenos que he leído hablan de eso, ¿no? Dicen, qué chido haber podido haber sido otra cosa y además podido haber escrito, y además escribir, ¿no? Eh, Hugo Padelletti era uno de ellos, ¿no? Poeta y pintor, y decía, "Ah, o sea, ¿qué me importa ninguna de las dos cosas? Si una no la hice, pues en la otra
me la paso chido. ¿Padre de ti? Padeletti, el argentino. Mm. que- Muy bello porque decía, pues claro, la primavera, lo decía de una forma muy bella. Eh, una primavera no canta invierno. Una cosa así. Wow. Me gusta la idea, por eso siempre intento recordarla. Pero lo hice de una mejor manera. Y Mm. eso, no confundir la industria con el arte, ¿no? Eh, no dejar de insistir en ello. Libros publicados por editoriales grandes están mal escritos. Y estructural y ortográficamente. Y lo ortográficamente ahí sí, personalmente me enoja mucho porque esas son tus reglas. O sea, yo no pedí jugar con las reglas de la ortografía, pero ustedes sí, y están Claro. fallando. O Ujú. sea, Sí, siempre. sí, sí. eh, y número 10 no dar por sentado el mundo. ¿Qué vida sostiene nuestra escritura? Además de no ser, yo creo que agregaría esto siempre, ¿no? En términos de que hay una fuerza social y política que opera siempre detrás de nosotros, ¿no? Ujú, Mm. Una de las cosas que no sé si he encontrado muy bien en la literatura, pero me gustaría haberlas encontrado más, es justamente eso, ¿no? Que si estamos aquí es eh, porque suceden cosas que permiten que nosotros estemos aquí, ¿no? claro, sí. Eh, Desde una configuración de familia, desde que nosotros nos apropiemos de espacio, desde que le digamos, güey, este libro me liberó de la ansiedad que sentía porque mi mamá nada más me contaba historias de vivir eternamente. Ujú, Y eso es lo que sucedió. Eh, y leer libros me liberó de esa ansiedad, ¿no? Y pues por eso cada vez que puedo digo, güey, lee este libro, o sea, sí, sí, sí pudo conmigo, porque no con otras personas, ¿no? ujú, Eh, pero eso, no dar por sentado el mundo, ¿no? ¿Qué vida sostiene nuestra escritura? Bueno, pues también, eh, pues que mi madre no leyera, ¿no? Mi claro, sí. padre, eh, y que aún así mi madre decidiera, pues órale, pues, te acompaño en lo de la escritura, ¿no? Ándale. No te entiendo, pero pues algo, es decir, ¿no? Y hay una confianza también en el mundo, y que pues creo que hay que, de nuevo, ¿no? Son reglas que operan, ¿no? Pero llevarlas al límite de, pues, ser honestos, ¿no? Ser lo más honesto posible que se pueda. eh, y es sorprendente lo que se puede desde ahí, ¿no? Ah, y esa era la propuesta. Eh, Había otro, es que no sé si te llegó, había un correo, porque todo esto, la propuesta de este curso es que además eh, puedan producir un texto como ustedes sientan cómodos, eh, y con el género que más les guste. Eh, la propuesta era preguntarse, con todo esto, ¿cómo se conversaba a la hora de la comida cuando era niño? Mm. Después de estas conversaciones, monólogo que eh, de repente parecía, lo siento mucho por eso. eh, pues la idea es esa, ¿no? ¿Cómo se conversaba a la hora de la comida? Creo que es una pregunta muy interesante vista a las luces pues de esto que hemos expuesto, porque ahí es el momento en el que muchos eh, aprendimos un lenguaje, ¿no? Y es eso lo que construye la literatura en un sentido literal, ¿no? Uno escribe con palabras y esas palabras son lenguaje.
¿no? Y decimos, podemos escribir en un libro, podemos hacer dibujos en un libro, pero si queremos jugar las reglas de la literatura, pues es sobrevivir sin los dibujos y con puras palabras. Y ese es un gran riesgo. Pero entonces, reconocer dónde viene, ¿no? ¿Quién nos ha acompañado? ¿Qué permitió que nosotros hablemos de tal manera, ¿no? Y tengo que decir que en el ejemplo personal es que yo terminé escribiendo poesía por eso, porque en mi familia no se conversaba a la hora de la comida, ¿no? Era un momento muy solemne, y entonces tuve que aprender a inventarme historias, ¿no? Pero pues si nadie platicaba mis historias, no había manera de conversarlas. Eh, Algunas veces me tocaba platicar más bien comer con una prima que tiene síndrome de Down, entonces no había tampoco una comunicación, eh, pues digamos formal, ¿no? En un sentido sintáctico, como la gente escribe en prosa, decíamos, como el Estado. Pues más bien se hablaba desordenadamente, se hablaba cortadamente. Cuando no era eso, y cuando se hablaba, realmente una parte se decía hablada y la otra en gestos, en jetas, diría mi chica. Mm, Hacen muchas jetas. Bueno, pues ya cuando empecé a estudiar y a seguir escribiendo, me di cuenta que así escribían los poetas, cortado, maltrecho, sin darse a entender. Pero que algo contaban, y por eso terminé escribiendo poesía. mm. También le daba la vuelta a todo eso, ¿no? Em, y que lo sostiene, bueno, lo sostiene también un desconocimiento de cómo llegaba la comida a la mesa, de que siempre había, de que comíamos para sobrevivir, no para vivir. Y eso cambia mucho, eh, la historia de los alimentos. Y desde ahí es el ejercicio para la siguiente sesión y más bien Escribir para ir desarrollando. escribir un texto Sí, como tú de te sientes cualquier más género que cualquier género. hable sobre cómo conversaba a la hora de comer cuando era niña. Sí, si no te late o quieres otra propuesta, la otra propuesta es hablar de la inspiración. ¿Qué persona o qué momento te has sentido inspirada? ¿En qué cosa te sientes inspirada, no? Mm, Alguno de esos dos temas que te gustaría desarrollar. Eh, ok. Esa es la propuesta. Y eso. Las siguientes sesiones espero que no sean tan unidireccionales, pero me parece que es lo que sucede con la literatura. De repente, eh, pues parece que hay reglas contradictorias, pero pues, realmente no las son tantas, ¿no? Y que es más bien divertido. Y pues nada más hay que hacerlas presentes y desde ahí moverse. No sé qué te pareció la propuesta. Sí, me gusta mucho. Estoy puesta Muy bien. para hacerlo. No sé si quisieras agregar algo más, te llamó la atención algo en particular. Mm, sí, bueno, varias cosas que me quedo pensando. El texto ¿cómo se llama? Bislava. Bislava, de Bislava, enorme. Y el decálogo también me pareció muy interesante. Este, Me gustó mucho también varios puntos. Me quedo pensando también en el punto uno de la filosofía de las plantas. Y siento que tu forma de ver la literatura, o sea, me gusta bastante porque es muy abierta, o sea, lo está quitarle los moños y no sé cómo decir, sí, como sacarlo de allá arriba y aterrizarlo y no sé si estoy usando una buena palabra, democratizarla, o no sé cómo hacerla para todos, o sea, como para bajarla, ¿me explico? Bajarla del pedestal y eso me late muchísimo.
Y también me interesa mucho este ejercicio de dejar de uno ponerse el adjetivo de escritor, no es adjetivo, es el epíteto, ¿no? Así yo soy escritor, y más bien ser una persona que escribe Sí, y que sí, lee, totalmente. eso está muy chido, muy Pues chido. escribir, eh, espero que te lata. Y la siguiente sesión Ay, vamos a... Uno no escribe solo. A pesar de que... mira, hoy fue una sesión de pensar mucho en uno mismo, porque finalmente es el eje, ¿no? Eh, el cuerpo vinculante de todos los textos es Eh, pero en la siguiente sesión nos vamos a cuestionar un poco qué no nos acompaña, ¿no? ¿Cuáles son esas voces que nos acompañan mientras escribimos, ¿no? ujú, Nuestros referentes, a quiénes ubicamos. Muchas veces también es, muy aliviador pensar en esto, ¿no? ¿En quién pensamos mientras escribimos, ¿no? ¿En quién? O sea, puede ser eh, un escritor que digamos, o sea, yo termino un texto porque digo, eh, si pudiera, se lo daría a leer a Neruda y, si él, y me imagino que él lo autoriza, entonces ya, digo, está terminado, ¿no? O más bien pienso en si, por ejemplo, la vecina bonita para mí es la persona que me hace decir, es decir, perdón, le di muchas vueltas, pero cuando escribo un texto, digo, tiene que estar tan bonito como para poder leérselo a la vecina. qué chido. Entonces, eso me lleva a mí a poder escribir un texto lo Ujú, mejor posible, ¿no? Y en ese sentido, eh, la idea es, en la siguiente sesión, desarrollar también esta otra parte, ¿no? ¿Quién nos acompaña mientras escribimos? ¿Qué voces? ¿Y cómo las hacemos presentes, ¿no? A quiénes volvemos nuestra familia de escritura, ¿no? Eh, y eso. va. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, oye, que me aceptaste a mí solita. No te preocupes. Y gracias por ampliar el horario. Te lo agradezco mucho. Pues descansa y espero que Nos disfrutes la vemos el lectura. miércoles. Sí, Ok, va que va. perfecto. Chao, tú también descansa. Bye. Bye.